Bueno, la subida al canal ha reportado 18 visualizaciones, así que supongo que vos lo debés haber visto más de una vez y yo más de una vez. Cada uno lo vio 9 veces, me parece. Claro, sí, sí. Después hay un amigo que me dijo que lo había visto, así que porque le pedí, el amigo que me dio la idea, Eduardo se llama, Eduardo con Raúl, unos amigos, me dieron la idea de hacer este tipo de programas, bueno, como se llame, video podcast, como para compartir, ir compartiendo. Y bueno, ahí les mandé a ellos como para que también hagan su crítica, su análisis y todo lo que tenemos para mejorar. Como decíamos ahí en el encuentro o en la entrega anterior, esto es una idea que vamos desarrollando y que va a tener como vamos a tener que ir mejorando algunos aspectos, como el audio, por ejemplo, el audio del anterior no está muy bueno. Lo subí, también le agregué algunas imágenes de lo que íbamos charlando, como para que la gente vaya teniendo la referencia de qué es lo que estamos hablando, porque después de esos documentos o de esas cosas vamos como a... la idea es desarrollar cada uno de los aspectos, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, la vez anterior habíamos estado más centrado en lo que era la Capilla Moría, la ubicación de la Capilla Moría. Lo que se me ocurría también es que hay gente que por ahí yo no tenía idea de esto, pero hay gente que no sabe dónde está la capilla. O sea, hay gente que uno no se imagina que hay gente que no fue nunca a la capilla o que no fue nunca a Trelew o solamente pasó. O que, entonces, por ahí para hacer alguna referencia, estamos hablando de Chubut como provincia en Argentina. Sí. Tengo alguna expectativa de que lo vea algún amigo o alguna amiga que no esté en el país y que no conozcan todavía la zona, pero que quieran conocer. El Trelew, que es el pueblo de Luis, en galés, dedicado a Lewis Jones, que es el líder de la colonia galesa. Está ubicada en la provincia de Chubut y no es la primera localidad que surge en la provincia, sino es la tercera localidad poblada que surge. Dentro de eso, y antes de que el Trelew aparezca como pueblo, estaba ya la Capilla Moría en 1880, que es la referencia que hacía Diego, que hacías vos en la entrega pasada. Esto como para ubicar. Y la capilla queda más cercana al río. Si uno llegara a Trelew, conoce Trelew, llega a Trelew, cruza el puente de sur a norte y dobla a la izquierda y se encuentra con la capilla. Si viene del norte, tiene que cruzar todo Trelew y cuando está saliendo hacia el sur, hacia la derecha, está la capilla, que antes estaba muy visible, estaba sola y ahora está, bueno, rodeada de edificaciones, de barrios y de plazas, etcétera. Más o menos Claro. como para la ubicación está bien. Sí, 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 perfecto. O sea, a nivel internacional por ahí es más claro o más sencillo hablar de Patagonia. Claro. Si bien es un territorio muy extenso, que abarca un montón de terreno para nosotros, pero la Patagonia está muy bien, digamos, anclada en el imaginario colectivo mundial para que la gente conozca. Y la ciudad de Trelew es una zona céntrica entre los dos pueblos que ya habían existido, que son Rawson, primer pueblo fundado, y luego Gaiman, uno de los segundos asentamientos
En el punto medio, en una zona un poco más para el norte, se encuentra ubicado Trelew, y de ahí en una zona, lo que es el sur de Trelew, sureste, bien cercano al río, se ubica la capilla. Bien. En una zona muy cómoda para lo que era esa referencia desde entonces. Claro. Y bueno, como para poder, digamos, seguir ubicando a la posible audiencia familiar y no familiar, que nos va a ver y nos va a escuchar y va a mirar lo que vamos publicando, el por qué partimos de este punto de Trelew es porque, bueno, en principio yo soy nacido en Trelew, igual que vos, Diego, vos también. Y bueno, y el tema de la referencia de Moría ya un poco lo explicamos en la entrega anterior, que tiene que ver con mi búsqueda y el encontrar a Sara, la hermana de mi abuelo, que está enterrada, está en la lápida, y ahí están como los antecedentes, los primeros antecedentes que voy encontrando. Así que bueno, el punto de partida es mi lugar de nacimiento, es el lugar de nacimiento de mi hermano, de mi hermana y de mi papá. Mi mamá no, mi mamá es de la zona de la cordillera, es de Río Pico. Entonces, y vivió en Gobernador Costa, así que después ya vamos a ir hacia ese viaje que también lo estuve haciendo. Bien, entonces, ubicado más o menos Trelew, decimos 1886, el nacimiento de Trelew, ¿era? Sí, es la fecha que más se aproxima, teniendo en cuenta que Trelew existe como pueblo, ya que vos hacías la diferencia de que la capilla tiene 6 años de existencia anteriores. Trelew existe con la llegada del ferrocarril. Claro. Es decir, un proyecto iniciado entre 3 personas, entre uno de ellos, Lewis Jones, fue quien más se abocó a toda la parte práctica, no la parte de mano de obra. Eso se encargó el ingeniero capacitado, que es el ingeniero Edward Jones Williams, también una persona referente acá de toda la zona del valle. Y bueno, al crearse un lugar punto medio entre los dos pueblos de Rawson y Gaiman, se decide lo que hoy es conocido como Trelew, y surge después de la llegada del Vesta, el barco con el que trae material y gran cantidad de personal, en el año 1886, el 28 de julio casualmente viene. Así que podemos hablar que Trelew surge en la segunda mitad del 1886, como aclaran los libros históricos. Así que podríamos centrarnos en esa época. Para esto, mi familia ya hacía bastante tiempo que estaba instalada, y ahí estamos hablando de John Walker o John Walker, que lo presentamos en el capítulo anterior. John nace en Shrewsbury, que quizás no esté bien pronunciado, pero es una localidad de Shropshire, el condado de Shropshire, que linda o está digamos, lindante con el norte de Gales. Ese pueblo, esa localidad, es el lugar de nacimiento. Él es hijo de un John y una Harriet. Harriet Haycock, que también la nombramos a referencia de esto, enviuda muy joven, se casa muy joven y enviuda muy joven, y luego contrae segundas nupcias con Ellie Jones, y no sé todavía exactamente cómo, pero parece que se casan en 1869, o sea, no parece, se casan en 1869 porque mostré el acta de matrimonio, y en 1870 suben al Mibani y se vienen para la colonia con la familia de Lewisham. Este dato se lo encuentro en el artículo del doctor David Williams,
Los segundos colonos, que es publicado en estos foros que vos hacías referencia, que se hicieron en Madrid en torno a, digamos, a los 150 años, un poco antes, digamos, se hicieron varios encuentros. Y bueno, el doctor David Williams investiga sobre quiénes llegaron después de esa primera colonización de 1865, y habla de los segundos colonos. Y en los segundos colonos está la familia de mi bisabuelo, o sea, él mismo con su madre, Harriet Haycock, con su tío, John Haycock, que hicimos la referencia, el dueño de la chacra donde estaba la capilla Glyndy, y estuvimos hablando de eso la vez anterior. La mujer de su tío, o sea, su tía, y su prima. Vienen ellos 6, más la familia de Lewis John, y en el barco, en el Mibani, nace, atravesando el Golfo de Vizcaya, nace Elinette Morgan Jones, la hija de Lewis John, que en la comunidad galesa, en la colonia y en Gales es muy conocida. Y la anécdota de esto, que bueno, hemos encontrado en la investigación, es que las mujeres que venían arriba del barco eran la mujer de Lewis John, mi tatarabuela, que se llamaba Harriet, y Mary, la esposa o la tía de mi bisabuelo. Una de ellas es la que atiende, acompaña, o quizás las dos, no sabemos, pero acompañan el parto a la señora de Lewis John en el barco. Y de esto da cuenta una carta que le escribe en mayo de 1870, cuando el barco llega a Puerto Madryn. En galés escribe una carta a la señora de Lewis John, que vos podrás recordar el nombre, yo no lo tengo. ¿Cómo era el nombre? El nombre es Ellen Griffith. Ellen Griffith. Ellen Griffith le escribe a su familia contándole que habían llegado, o sea, una carta personal, digamos, que hoy es conocida porque está traducida y todo lo demás, pero en ese momento era una carta que le escribía a su familia diciéndole que habían llegado a la colonia, que estaba bien, y que en el barco había nacido Elinette, y que había sido atendida por la señora, dice, mucho mejor que lo que le había pasado con el médico que le había atendido con su primer parto, y a los 3 días de que había sido madre por segunda vez estaba caminando encubierta. Esta es como una anécdota que para mí es muy simpática y de referencia también, porque luego me entero que la hija, o sea, la prima de mi bisabuelo, de John Walker, que se llamaba Frances Haycock, es una de las primeras parteras del valle. Y Frances, que viene en el barco, la pone dentro de las primeras parteras del valle, la señora Lloyd, Ariel Lloyd de Lewis. Así, Ariel Lloyd de Lewis escribe un libro sobre las parteras, investiga, y bueno, en sus fuentes le da que ella era irlandesa y que había venido casada, lo cual, digamos, después hemos descubierto que no era así, que lo hemos charlado con la señora también, con la autora, y ella, bueno, me dijo cuáles eran las fuentes a que había tomado, que bueno, digamos, el objetivo del libro de las parteras era poder explicar y honrar a las parteras que existieron antes de que existan los médicos que atendían a las mujeres. Los partos sucedían en las casas. Así nacieron todos los hermanos de mi abuelo, inclusive creo que mi papá y mis tíos nacieron de mano de una partera bastante conocida, que es la que creo que lleva el nombre del hospital hoy en día, el hospital de Trelew.
Claro, la conocía como María Antonia María o María Humphrey para nosotros. Exactamente. Así que bueno, esa más o menos como una línea de cómo llegan, en dónde está relatado en el artículo o en el ensayo Los segundos colonos. Es una investigación de David William y hace las referencias también de dónde toma la investigación, de dónde toma cómo llega esta gente, que en principio en el libro de Lewis John escribe un libro refiriéndose a la colonia, contando, digamos, cómo ha sido todo el desarrollo, y como dijimos en la vez anterior, cuando hablábamos de Glyndŵr, de Richard Jones, Richard Jones escribe anécdotas de lo que pasó. Lewis Jones él escribe más como una cuestión de relato histórico, dando cuenta de la grandeza, digamos, de la hazaña colonizadora. David William rescata en ese artículo a este puñado de gente que llega en 1870, que es mi familia, y que no estaban referenciados o no estaban ubicados dentro de lo que era la historia que escribe Lewis John. Lewis John escribe de que vinieron en el barco, y que vino la familia del herrero y la familia del zapatero. Esto es textual de lo que dice Lewis John en el libro. Y resulta que lo del zapatero no lo he podido encontrar en ningún lado, porque Eli Jones, el papá el padrastro, digamos, de John Walker, era herrero. Ya cuando se casa allá en Liverpool en 1869, figura como herrero. Y la familia de Harriet, de mi tatarabuela, los Haycock, eran una familia de herreros. Más allá de que Haycock acá aparece en algunos censos y en algunos registros como militar o como de la milicia. Hay como algunas búsquedas que bueno, hay que hacer como muy puntualmente, y ahí nos fuimos metiendo. Una es el informe del barco de la corona inglesa. En 1871 la corona inglesa manda un barco que es el Cracker a la colonia para poder ver cuál era el estado de los colonos, porque aparentemente por alguna carta que habían recibido vía Malvinas, o sea, imaginémonos siglo XIX, cualquier zona de la Patagonia, hoy en día cualquier zona de la Patagonia es bastante aislada, pero en ese momento no habían más comunicación que la de barcos, digamos, con el mundo blanco civilizado occidental. Todo lo demás eran comunicaciones que se iban haciendo, que en algún momento podríamos contar, porque fueron, digamos, como muy, muy agradables y muy buenas con las poblaciones originarias, sobre todo con la población tehuelche y pampa, que habitaba y caminaba la zona. Pero bueno, en ese momento se ve que en algún barco mandan una carta o varias cartas diciendo que estaban muy mal en la colonia. Entonces llega la preocupación a las autoridades, y las autoridades empiezan a plantear y el gobierno argentino estaba ocupado en ese momento en otra cosa, estaba con otros problemas, y ni siquiera podía tener un contacto asiduo con la gente que le había dado el permiso para que esté, que eran un grupo de 150 personas. Serían 156, digamos, con los de mi familia en ese momento. O sea, 156 personas en la Patagonia, en un lugar en donde llegaban barcos solamente. Y bueno, y viene un barco a hacer un registro, un relevamiento, que es el Cracker,
hay toda una historia con respecto a esto, porque piden autorización, le piden al gobierno argentino la posibilidad de que vengan, y bueno, y les autoriza y vienen, estacionan el barco, por decirlo de alguna manera, en el Golfo Nuevo, como a la entradita nomás del Golfo Nuevo, ahí cerca de, no sé si ustedes miran el Golfo Nuevo, a la entrada hay un lugar que hoy se llama Bahía Cracker, o creo que si no es Bahía Cracker es... Sí, hay en esa zona. Bueno, es ahí donde paró el barco, y de ahí fueron el médico de la nave, de la Cracker, y el capitán, creo que era Dawson o algo por el estilo. ¿Vos te acordás cómo era el nombre? No, sé que es un nombre muy inglés. Bueno, era Dawson o Downton, una cosa así. Hace un informe que después es conocido como el informe Downton. En ese informe, el capitán cuenta quiénes estaban en la colonia en 1871, y con nombre y apellido de cada uno de los hombres que eran jefe o sea, cabeza de familia en la concepción de la época. ¿Cuántas familias tenían? ¿Qué propiedades tenían? Y cómo estaban de salud, y los visitó uno por uno, y el médico los revisó a uno por uno, y en ese informe dan cuenta de los nombres y apellidos de los que estaban, y ahí figura John Haycock con su familia, o sea, con su mujer Mary. No la menciona el nombre de la mujer ni de la hija, pero nombra que son 3 personas. En el caso de Ellie Jones, también lo menciona con 3 personas, que serían Harriet y John. Bueno, esto, digamos, como para tener un rastro muy viejo de lo que es digamos, en donde figura que la llegada de mi familia a la zona, que ya estaban, y ahí dicen que ya estaban desde 1870, porque registran desde cuándo estaban cada uno ahí. ¿No? La verdad que es increíble que esa gente se haya pasado por alto durante más de casi 160 años. En realidad todas las investigaciones comenzaron en la década de los 90, pero fue fuerte en los 2000 con estos foros. Desde el año 2002 ya empezó a ser bastante formal, y durante todo este periodo esa gente, salvo 2 familias que llegaron a los 2 años de la llegada de los pioneros, estamos hablando del año 67 o 68 de 1800, ellos sí fueron tenidos en cuenta, se han relatado, hay historias y han trascendido de boca en boca también, pero todo el resto, un largo periodo que fue omitido, donde gracias a, entre otras tantas personas, a David, los que no hablamos el idioma galés podemos dar cuenta de todo lo que han trascendido, y esta gente que ha ayudado en un periodo un poco más profesional, si se quiere, de la gente que se necesitaba acá. Entonces eso se muestra como, entre otros, los guerreros era una condición diferente, en el sentido de, ya se pensaba en una colonia industrializada. Claro, el tema es que, por lo que yo tenía entendido, hubo un herrero que llegó con el primer grupo, pero que después se fue a Patagones. Esa es la referencia que tenía. Entonces, evidentemente buscaron, digamos, Lewis John se va a Gales a buscar la posibilidad de tener, formar una compañía migratoria, una cuestión más formal para conseguir fondos, y esto lo logra digamos, a galope de 1868-1869. En esos años, Lewis John está en Gales con su familia, con su mujer, con su hija, y, digamos, consigue con Michael Jones, y creo que con otro pastor más, porque esos eran pastores de iglesias protestantes,
tienen un nombre, pero no me acuerdo cómo es el nombre de las son separatistas. Ese grupo de pastores que se empieza a reunir que se reunían, digamos, se congregaban, congregacionistas eran, los congregacionistas. Los congregacionistas se juntaban ahí en Gales, en una capilla que visité, y empiezan a armar la idea de armar una colonia para poder sostener la cultura, la lengua y la religión, que era lo que estaba en peligro en el mismo Gales. En esa vuelta de Lewis John a Gales, busca plata esencialmente para traer para la colonia, para que los colonos que estaban pudieran asentarse mejor, y ahí en ese armado logran juntar digamos unos fondos, digamos, y unas voluntades para comprar este barco, que Lewis John decía que no había que comprar un barco de tanta cantidad de toneladas, sino que tendría que ser un barco más chico y que entren más pasajeros. Resulta que en este afán y en estos errores que se cometieron, entre tantos errores que se cometieron, por eso la gesta galesa se la tiene en cuenta por lo heroico de lo que hicieron, porque realmente no la pasaron bien esos años y cometieron un montón de errores que después, bueno, terminan bien, digamos, pero en ese momento la pasaron bastante mal. Entonces compran este barco que tiene gran capacidad de carga, pero tiene muy poca capacidad de pasajeros. Entonces cuando quieren subir, digamos, ven cuántos caben, y caben 12 nada más. Me está avisando que quedan 10 minutos de reunión, como para tener en cuenta. Entonces, ya el barco, durante todo 1869, que lo habían comprado, lo estuvieron preparando. Y supuestamente había gente que iba a venir más que la familia mía, digamos, más que mi bisabuelo con su mamá y con sus tíos. Y no era posible de que subieran. Ahí está la referencia de esto de que él y John y Harriet se casan en Liverpool. Ellos no son de Liverpool, pero Liverpool, como puerto en la mitad del siglo XIX, es un lugar en donde los galeses, como los escoceses y los irlandeses también, por decir los más cercanos, era un lugar donde iban a laburar, digamos, iban a conseguir trabajo, iban a hacer distintas tareas, porque era un lugar de trabajo. El puerto de Liverpool era muy importante, desde ahí salía y había un movimiento muy grande con todo lo que era la India y después con todo lo que era América y otros lugares, estas cuestiones de esclavos también, estas cosas sucedían en Liverpool. Entonces los galeses tenían como una referencia, tenían un barrio que era el barrio de los galeses. Hoy en día existen las Wall Street, no lo de Estados Unidos, sino las calles galesas, y una de las calles del barrio ese se llama Madryn, en honor a, digamos, al conde, digamos, al noble de Madryn, que es uno de los precursores de la Junta de Fondos para la avenida a la colonia. Con este barco le fue bastante mal el negocio. Por eso quizás, más allá de que Mabani era el nombre, o Mabanui es el nombre de la hija de Lewis John, pero el nombre del barco, que uno podría decir se llama así porque la hija de Lewis John se llamaba Mabanui, pero aparentemente hay una historia de que es un nombre que está en los himnos que se cantan en la iglesia, en la poesía galesa,
de la cual yo no conozco tanto, pero bueno, alguna de la gente que me ha contado de esto, digo esto como referencia, no es el dato importante, pero compran este barco, le ponen este nombre, no entran muchos pasajeros, pero entra bastante cantidad de hierro para traer para la colonia, y pretendían que fuera un barco que fuera y viniera tanto a Gales como a Buenos Aires o a otros lugares para el negocio de la colonia. Resulta que llega en mayo de 1870, desembarcan, el barco va a hacer una entrega a Montevideo y después termina, la colonia termina perdiendo ese barco y queda nuevamente incomunicada. De ahí en adelante, pero eso vendría a ser como la historia. Yo cuento esto porque tiene que ver con la cuestión de mi familia que vino en ese barco y cómo vino. No salió de Liverpool, salió de Newport. Ese barco, todos los barcos que venían como para este lado y los posteriores también salían de Liverpool, y este salió de Newport. Newport, quizás la gente que pueda hoy estar al tanto de Newport va a pensar en Estados Unidos, porque en Estados Unidos existe un lugar que se llama Newport y hay un festival de jazz bastante importante que se hace en ese lugar. No, este sale de Newport, Gales. Es un lugar que queda al sur de Gales, cerca de la capital y enfrente de una población inglesa que se llama Bristol. Así, si ustedes buscan Bristol o ¿cómo es que se llama la capital de Gales? Cardiff. Cardiff es para Cardiff. La lengua inglesa, sí. Sí, Cardiff. Cardiff sería Bien. Si se busca Cardiff y Bristol, van a encontrar Newport ahí. De ese lugar es donde salió este barco. Desde ese lugar salió mi bisabuelo con su mamá, con su padrastro, con su tía. Esta es la referencia, digamos, de cómo llegan en 1870 hasta la colonia, que era un poco un aspecto de lo que quería contar para ver cómo llegan y cómo se empiezan a sentar acá en la colonia. Sí, para ir cerrando, lo que te quería sumar era el tema de que era un poco más de un vecindario, ya era conformado un poblado muy pequeño, pero ya estamos hablando de un asentamiento muy minúsculo porque estaba todo concentrado. Recién en el segundo periodo, que llamémosle 74-75, donde hubo una masiva inmigración de la que llegó, pongámosle, la segunda parte de tu familia, por más que vos es más larga, pero la familia William viene dentro de ese trajín. Exacto. Y entonces ya estamos hablando de una consolidación para el año 70 de lo que es con la colonia galesa. Claro. Y ahí es donde, digamos, en este periodo se empiezan, no es que llegaban y se quedaban a armar un pueblo, porque ese no era el objetivo. El objetivo de venir era poblar, y tener una tierra en la que cultivar, en la que tener hacienda y todo lo demás, y con todos los avatares que tuvieron con respecto al tema de las inundaciones, al tema de que no conocían el tema de que acá no llovía y que había que regar, todas esas cosas que se fueron sucediendo en el interín. Sí, exactamente. Cuando recorría el norte de Gales y la parte de Shrewsbury, es un lugar que es muy húmedo, de mucha lluvia, y todos los campos son campos verdes, campos donde no hace falta regar, digamos, para que crezca ninguna cosa, ni el pasto para las ovejas, que en Gales hay muchos. En Gales dicen que hay más ovejas que personas, y las vacas y todo lo demás. Bueno, con esto es con lo que llegan, y las chacras que tiene
Haycock, el otro día las mostramos, les contamos, la chacra 77, la 78 sur, y para el lado desde ahí, que vendría a ser hacia Rawson, están las chacras que eran de Eli Jones, que era el padrastro de mi bisabuelo, y que luego figuran como las chacras de Walker y de la señora de Walker, que no era la señora de Walker de mi bisabuelo, sino que era su mamá. Creo que, y bueno, mi bisabuela también. Después vamos a hablar en el próximo encuentro ya más sobre el tema de los Williams, que son los que llegaron en torno a 1875. William era galés, John William. Y bueno, y ahí eso por ahí lleva un poco más de desarrollo, dónde se ubicaron, quiénes eran. Es interesante, por lo menos en lo que yo quiero relatar. Me resulta interesante contar eso. Pero bueno, por ahora, digamos, como esta ubicación de cómo llegaron, dónde se ubicaron y la referencia de que estamos hablando cuando hablamos de Moría, de Trelew, del Valle del Chubut, ¿no? Perfecto. Bien. Bueno. Queda para el próximo capítulo la continuación con los Williams. Claro. En el próximo capítulo vamos entonces a entrar ahí con Annie Williams, que ya la presentamos. Annie Williams se casa en 1876 con John, se casan en marzo, y ahí vamos a ir contando algunas cuestiones que también he ido encontrando gracias a Fabio, Fabio González, es el director del museo de Gaiman, a su tía de Guy Robert, que también descendientes de Lewis John, ambos. Bueno, y en el museo que fuimos encontrando que tienen que ver con la historia de los Williams y también de los Walker, ¿no? Bien, así que bien.